¿Quién no ha sido despertado a mitad de la noche por ese sonido? Ese rasca, rasca, rasca insistente que viene de la alfombra. O encontrar una cantidad de pelo ya alarmante en el sofá, en la ropa, en todas partes. O ese olor particular que parece no irse ni con el mejor de los baños. La caída del pelo, la picazón y la piel grasosa o con caspa son sin duda de los motivos más, pero más frecuentes en la consulta veterinaria. Hoy vamos a meternos de lleno en estos tres grandes síndromes de la dermatología canina. Nuestra misión, basada en las guías de Algoritmos Vet y los apuntes del Dr. Cao, es entender cómo se conectan y, sobre todo, cómo aprender a diferenciarlos, porque como veremos, el diagnóstico es un verdadero trabajo detectivesco. Totalmente. Y es clave aclarar algo desde el vamos. Alopecia, prurito y seborrea no son las enfermedades, son los síntomas, son las pistas. Lo que lo vuelve un desafío es que una lista larguísima de sospechosos, de patologías muy distintas, puede dejar exactamente las mismas pistas en la piel. Bueno, pues pongámonos el sombrero de detective. Imaginemos un caso que llega a la clínica, un Cocker Spaniel. Tiene la piel grasosa, se rasca bastante y está perdiendo pelo en los costados. Tenemos los tres síndromes a la vez, un verdadero nudo. ¿Por dónde empezamos a tirar del hilo? El procedimiento siempre arranca con la recolección de pruebas. Y hay dos pilares fundamentales, una buena anamnesis, que es la historia clínica, y un examen físico completo. La anamnesis es nuestro interrogatorio al principal testigo, que es el responsable del animal. Y según las fuentes, en ese interrogatorio hay preguntas que son oro puro. Por ejemplo, la raza, la edad y el sexo del paciente. En nuestro caso hipotético, que sea un Cocker ya es una pista importante, ¿no? Es una pista gigante. Los Cocker Spaniel, como mencionan las fuentes, tienen una predisposición genética a la seborrea primaria. Los Terriers, en cambio, a la atopia. La edad también es crucial. Si fuera un cachorro, pensaríamos primero en algo como la demodicosis, la sarna por Demodex. Si fuera un perro mayor, un síndrome de Cushing se vuelve un sospechoso mucho más probable. Claro. Y el sexo puede orientar a desórdenes hormonales. Cada dato va perfilando la investigación. Ok, tenemos el perfil. ¿Qué otra línea de interrogatorio es clave? El inicio y la progresión de las lesiones. Es como preguntar, a ver, ¿dónde empezó el problema y cómo se ha extendido? Este dato a menudo nos da un patrón, una firma. Por ejemplo, las fuentes son muy claras en que el Cushing suele presentarse como una alopecia simétrica en el tronco, que respeta la cabeza y las patas. Es un patrón muy visual. A diferencia de, por ejemplo, la alergia a las pulgas, la famosa DAP, que clásicamente ataca la zona lumbosacra, justo donde empieza la cola. Es un patrón completamente distinto. Exacto. Y junto a eso, investigamos los síntomas generales. Le preguntamos al testigo, ¿el perro bebe más agua o tiene más hambre de lo normal? Ajá. Eso es una bandera roja gigante que apunta hacia enfermedades endocrinas. ¿Ha tenido vómitos o diarrea? Bueno, eso podría conectar el caso con una alergia alimentaria. Una vez que tenemos todos estos testimonios, las fuentes dicen que pasamos, digamos, al laboratorio forense básico, a las primeras pruebas en la escena. Así es. Son 3 exámenes iniciales rápidos y muy reveladores. El primero es el raspado cutáneo. Con una hoja de bisturí, raspamos suavemente la piel para buscar ácaros, especialmente el sarcóptes, el causante de la sarna sarcóptica, que es increíblemente contagiosa y pruriginosa. El segundo, mencionan, es la citología de superficie, que suena complejo, pero la técnica parece bastante sencilla. Lo es. Se puede hacer con una cinta adhesiva transparente que se pega y despega de la piel o con un hisopo. La muestra se tiñe y se mira al microscopio. Y lo que buscamos aquí son cómplices. Sí, infecciones secundarias, específicamente un sobrecrecimiento de bacterias, lo que llamamos piodermia, o de levaduras como la malacesia. Estos microorganismos aprovechan una piel debilitada para proliferar y complican enormemente el cuadro. Y el tercero es el tricograma, que es básicamente poner los pelos bajo el microscopio. ¿Qué nos puede decir un pelo? Muchísimo. Nos dice si la alopecia es porque el pelo se cae de raíz o porque el perro se lo está rompiendo al rascarse. Un pelo roto es una confesión de prurito. Ah, qué buen dato.
También nos revela si hay alteraciones en la estructura del pelo, como en la alopecia por dilución de color, o nos dice en qué fase de crecimiento está. En las enfermedades hormonales, por ejemplo, casi todos los pelos están dormidos, en fase de reposo o telógena. No hay renovación. Aquí es donde la investigación se pone realmente interesante. Las fuentes proponen una bifurcación, una pregunta clave que divide el caso en dos caminos completamente diferentes. ¿Pica o no pica? Hablemos primero del perro que se rasca, como nuestro cocker. Ese prurito es la pista principal. Es la pista más importante. Y lo primero que debemos determinar es si el prurito es primario, o sea, si la picazón fue el origen de todo, o secundario. En el camino del prurito primario, la lista de sospechosos se reduce drásticamente a dos grupos: ectoparásitos y alergias. Y el protocolo es muy claro. Primero, descartar parásitos, la regla de oro. ¿Y el principal sospechoso en este grupo? La sarna sarcóptica. Causa un prurito desesperante, tan intenso que las fuentes destacan que no responde bien a los corticoides. Además, tiene un patrón de ataque muy específico. Le encantan los bordes de las orejas, los codos y los corvejones. Si vemos eso, las alarmas se encienden solas. Y si el raspado sale negativo, si no encontramos al ácaro, lo descartamos. No necesariamente. El Sarcoptes es famoso por ser difícil de encontrar. A veces la sospecha clínica es tan alta que se inicia un tratamiento de prueba. Ah, Si el perro mejora drásticamente, teníamos nuestro culpable. Si no, seguimos investigando. El siguiente paso es buscar esas infecciones secundarias de las que hablamos. las bacterias y las levaduras. Porque según entiendo de las fuentes, estas no solo complican el cuadro, sino que ellas mismas causan una picazón terrible. Exacto. La piodermia bacteriana y la dermatitis por malacesia son extremadamente pruriginosas. La citología nos las confirma. En la piel podemos ver pústulas, costras o unas lesiones en forma de anillo que llamamos collarines epidérmicos. Y en el caso de la malacesia, suele haber un olor a grasa rancia muy característico. Entiendo. Entonces, el protocolo es: primero tratamos parásitos. Segundo, tratamos cualquier infección bacteriana o por levaduras que encontremos. Y solo si después de todo eso el perro sigue rascándose es cuando podemos decir con certeza que estamos frente a una alergia. Precisamente. Hemos limpiado la escena del crimen de cómplices y ahora podemos enfrentarnos al autor intelectual. En este punto, la investigación se centra en los tres grandes tipos de alergia canina. Que las fuentes identifican como la dermatitis alérgica por pulgas, o DAP, la atopia y la hipersensibilidad alimentaria. Empecemos por la más común. La DAP es la causa alérgica número 1. La clave aquí, de nuevo, es la localización. El prurito se concentra de forma casi obsesiva en la región lumbosacra y la base de la cola. Un perro que se muerde esa zona sin parar es un caso de DAP hasta que se demuestre lo contrario. Ok, si la localización no encaja, la segunda sospechosa es la atopia canina, que, si lo entiendo bien, es básicamente una alergia a cosas del ambiente, como el polen o los ácaros del polvo. Correcto. Es una predisposición genética a reaccionar a alérgenos ambientales. La atopia tiene sus zonas calientes preferidas: la cara, las orejas, las axilas y los espacios entre los dedos. Ah, por eso se lamen tanto las patas. Por eso mismo. O se frotan la cara contra los muebles. Además, a menudo es estacional, empeorando en primavera o verano, por ejemplo. Lo que nos deja la tercera posibilidad, la hipersensibilidad alimentaria. Si no son las pulgas ni el polen, quizás sea la comida. Exacto. La alergia alimentaria puede dar un prurito muy similar a la atopia, afectando también orejas, axilas e ingles. Pero la gran diferencia es que no es estacional. La picazón está ahí todo el año. A veces, pero no siempre, hay pistas adicionales en el sistema digestivo, como vómitos o diarrea intermitentes. Esto aclara muchísimo el camino del perro que pica. Pero, ¿qué pasa con el otro lado de la bifurcación? ¿Qué significa si el único problema es la caída del pelo, sin nada de rascado? Un caso de alopecia silenciosa. Ese escenario nos lleva a un grupo de sospechosos completamente diferente. Aquí la investigación cambia de rumbo y apunta directamente a dos grandes categorías: problemas hormonales, las endocrinopatías, y problemas genéticos del folículo piloso. Hablemos de las hormonas.
Las fuentes destacan dos condiciones principales. Sí, el síndrome de Cushing y el hipotiroidismo. El Cushing o hiperadrenocorticismo tiene un cuadro clínico muy llamativo. La alopecia es simétrica, como si hubieran rasurado al perro a ambos lados del tronco. La piel se vuelve muy fina, casi translúcida, y el abdomen se abulta, lo que se conoce como abdomen péndulo. Ajá. Y como mencionamos antes, estos perros beben y comen en exceso. Es un conjunto de pistas muy contundente. ¿Y el hipotiroidismo? El hipotiroidismo es más sutil. El pelo se vuelve seco, quebradizo y se cae fácilmente, dejando a menudo la famosa cola de rata, una cola pelada. Sí, la he visto. Pero los otros signos son más generales. Letargo, apatía, una tendencia a buscar lugares cálidos y un aumento de peso que no se justifica por lo que come. El perro parece apagado. Además de las hormonas, mencionaste las causas genéticas, las displasias foliculares. Suena un defecto de fábrica del pelo. O el beige, el Isabela, en razas como el Doberman o el Yorkshire. ¿En serio? Sí, el pelo de color normal, como el negro o el fuego, está intacto. Eso es fascinante. La alopecia sigue un patrón de color. ¿Hay otros ejemplos genéticos? Sí, la alopecia en patrón es muy característica de razas como el Dachshund o el Boston Terrier. Desde jóvenes empiezan a perder pelo de forma muy gradual y simétrica en las orejas, el cuello, el pecho Ya. y la parte trasera de los muslos. No hay inflamación, no hay picazón, solo una pérdida de pelo progresiva. Luego hay otras causas más raras, como la alopecia por rasurado en razas como el husky o la alopecia por tracción, por usar coletas muy apretadas. Aquí es donde las fuentes introducen un giro en la trama, un punto que puede confundir a cualquiera. Cómo una de estas enfermedades silenciosas, no pruriginosas, puede de repente empezar a picar. Ese es un punto crucial y la causa de muchísimos diagnósticos erróneos. Una enfermedad de base como el hipotiroidismo debilita la barrera cutánea. La piel se vuelve más vulnerable. Se debilita la defensa. Exacto. Y esa vulnerabilidad es la puerta de entrada para los cómplices que ya conocemos, las bacterias y las levaduras. Y estas infecciones secundarias sí pican, y mucho. Entonces, el investigador podría confundirse. Ve un perro que se rasca y piensa directamente en alergias, cuando en realidad el culpable original es un problema hormonal que se complicó. Está tratando un síntoma de un síntoma. Exactamente. Por eso el protocolo es tan importante. Siempre hay que hacer una citología en un perro que pica. Si encontramos una infección, debemos tratarla a fondo. Solo entonces podremos ver el cuadro clínico real. Si al curar la infección el prurito desaparece por completo, bueno, la causa de base era una de estas enfermedades no pruriginosas. Si por el contrario queda una picazón limpia, residual, entonces sí, probablemente estemos ante una alergia. Perfecto. Esto nos deja con la última pista en la escena del crimen de nuestro cocker. La seborrea, esa piel grasosa y con caspa. Las fuentes lo definen como un trastorno de la queratinización, que es el proceso de renovación de la piel. Dicho así, suena intimidante, pero el concepto es más simple. La queratinización es el ciclo de vida de las células de la piel. En la seborrea, este ciclo está alterado. O va demasiado rápido, produciendo caspa, o produce un exceso de grasa. Pero lo más importante, y la conclusión de todas las fuentes, es que en el 95% de los casos, la seborrea es secundaria. O sea, no es la causa del problema, sino la consecuencia. Es la forma que tiene la piel de gritar que algo más está pasando. Justo eso. Es una reacción a otra agresión. La vemos como seborrea seca, o sea, caspa, seborrea oleosa, que es el pelo graso, y el mal olor, o dermatitis seborreica, cuando además hay inflamación. El camino para descubrir qué la causa es el mismo que ya trazamos. Primero, buscar y tratar parásitos e infecciones. Si la seborrea persiste, sabemos que es una consecuencia de una alergia o de una endocrinopatía. ¿Y qué pasa con ese 5% restante? Ese pequeño porcentaje corresponde a la seborrea primaria idiopática. Esta sí es una enfermedad en sí misma, una condición genética e incurable. El diagnóstico se hace por exclusión, Después de descartar todo lo demás. después de haber descartado absolutamente todo lo demás, y se confirma con una biopsia de piel.
Es la enfermedad a la que están predispuestos nuestros Cocker Spaniels junto con los Westies y los Basset Hounds. Estos perros necesitan un manejo de por vida, con tratamientos tópicos, como champús especiales, para mantener los síntomas bajo control. Recapitulando la investigación, entonces. La dermatología canina es un rompecabezas donde distintas enfermedades usan las mismas piezas. La clave es un método riguroso. Empezar siempre buscando a los culpables más comunes, parásitos e infecciones. Y luego, usar la gran pista del prurito, la picazón, para decidir qué camino tomar en la investigación. Exacto. Y nunca subestimar la importancia de tratar las infecciones secundarias. Es el único modo de limpiar la escena y ver con claridad cuál es el problema de fondo. Sin ese paso, es como investigar un crimen con las pruebas contaminadas. Es imposible llegar al verdadero culpable, ya sea una alergia que pica por sí sola o una enfermedad hormonal que solo pica cuando se complica. Para cerrar, me quedo con una idea que resuena en todas las fuentes. Mencionan constantemente la predisposición de ciertas razas a sufrir estas condiciones complejas y crónicas, como la atopia en los terriers, la seborrea primaria en los cockers o la alopecia por dilución de color en los dobermans. Esto nos lleva a una pregunta para reflexionar. ¿Qué papel juega la cría selectiva en la perpetuación de estos problemas de salud? ¿Y qué se podría hacer para priorizar el bienestar de las futuras generaciones de perros?